Soy responsable, el investigador responsable de la línea de investigación en agricultura de precisión en Yerba Mate IT. Estoy aproximadamente hace 2 años. Esta línea de investigación surge de la necesidad que surge también a partir del principal desafío que tiene la agricultura hoy día, que es que las tecnologías digitales van avanzando muy rápido, pero la capacidad de adopción de esas tecnologías digitales en contextos rurales es muy lento y muy dispar. Sobre todo en territorios o en agriculturas periféricas, como es el caso de la provincia de Misiones, si la comparamos por ahí, por ejemplo, con la zona núcleo. Esas disparidades o esas brechas tecnológicas se acentúan muchísimo más. Entonces, la principal barrera que se estaba teniendo en relación a esa llamada transición hacia la agricultura 4.0 era justo esta brecha tecnológica por falta de conocimiento, falta de adopción efectiva en el campo. Entonces, en el primer año que surge esta línea de investigación, el foco fue en una experiencia situada, una definición operativa que llamamos alfabetización AgTech, que se fundamenta básicamente en transferir conocimientos, tecnologías, pero también sistemas de organización para facilitar esa adopción y que la adopción sea permanente, que estas tecnologías se puedan mantener en las actividades diarias de los sectores productivos, que una vez que el productor lo introduzca a la chacra, pueda permanecer en el tiempo los avances de esta tecnología y sea mucho más fácil abordar cada tecnología que vaya surgiendo. Ese fue como el primer foco dentro de la línea de investigación. No fue solo entendido como una experiencia de extensión, como transferir conocimiento, transferir tecnología, sino que desde el momento 1 comenzamos a medir. Comenzamos a medir el cómo, el cuándo, el por qué, el dónde, en cada uno de los contextos digitales de tecnologías aplicadas a la agricultura. Y eso nos permitió diferenciar cuáles eran las principales barreras para los grandes productores, cuáles eran las principales barreras para los productores medios o para los productores chicos. Y también nos permitió a nosotros en ese primer año poder diferenciar las diferentes, podríamos decir, regiones o microrregiones dentro de lo que llamamos la zona yerbatera, que constituye el noreste de Corrientes y toda la provincia de Misiones. Y ahí dividimos toda la estrategia situada en 6 territorios o en 6 zonas agroecológicas o agroproductivas homogéneas. En ese sentido... ¿Cuáles son esas zonas? Están constituidos por 6 zonas, 5 están en Misiones, una parte es de Iguazú, que es la zona agroeconómica 1, desde Iguazú más o menos hasta El Dorado, comprende algunos municipios. Después seguimos bajando por Ruta 12, tendríamos la zona agroeconómica número 2, toda la zona de Jardín América, Santo Pipó, hasta San Ignacio. Después tenemos otra zona que va hacia la zona de Andresito, bien al norte, esa sería la zona 3. Después comenzamos a bajar por toda la otra costa de la provincia, hasta que llegamos a la zona centro-sur, y después tenemos una zona sur, que es toda la zona de Apóstoles, y ahí entra otra zona, que es la zona del noreste de Corrientes, que si bien eso tiene dentro de la provincia de Corrientes, tiene la categoría de zona agroeconómica homogénea número 3, nosotros la denominamos la número 6, por el hecho de que se juntó a las otras 5 de Misiones. Y esto constituiría lo que llamamos la región yerbatera, que comprende aproximadamente entre 200.000 hectáreas, un poco más de 200.000 hectáreas de yerba mate, y aproximadamente entre 10.000 y 12.000 productores, de acuerdo al último censo. Entonces hicimos foco en que no fuera simplemente una estrategia de extensión, de ir a transmitir conocimientos o bajar información referente a las tecnologías disponibles, sino poder medir y que se hiciera una adopción inclusiva, entendiendo la inclusión no como un eje transversal que me dejara por arriba a los grandes productores y por debajo a los demás, sino totalmente longitudinal, que me permitiera a mí abordar los contextos y las realidades tanto del territorio como de los productores, sean grandes, sean medios o sean chicos. Esto nos dio como muchos resultados, mucha materia prima en este primer año. Por ejemplo, estaba muy instaurado el mito de que la adopción de estas tecnologías depende directamente de los costos y de las conectividades a Internet. Hay algo de verdad, pero no son las principales barreras.
Porque muchas de estas herramientas que nosotros hemos venido desarrollando, que ya existían en el mercado, que estamos desarrollando nosotros y que en combinación bajamos a los territorios, muchas trabajan offline. Es decir, que no necesitamos conexión a internet. Y en relación a los costos, sí, dependiendo la magnitud que vayan a abarcar las tecnologías, tienen más o menores costos. La agricultura de precisión suele ser mucho más costosa, pero también es rentable cuando se implementa. Sin embargo, también en estas capacitaciones que denominamos alfabetización AgTech, bajamos herramientas muy específicas que le enseñamos en cada instancia de capacitación, les enseñamos a manejar, que son totalmente gratuitas. Herramientas que van desde aplicaciones de recolección de datos y procesamiento de datos, que puede ser inclusive tipo proyecto, puede ser mancomunado en diferentes productores con un mismo servidor que van colectando datos en diferentes lotes productivos y a partir de ahí procesar y sacar información. También hacemos capacitaciones en herramientas de visión asistida con inteligencia artificial, que son también totalmente gratuitas. Les enseñamos en las capacitaciones también a que ellos puedan entrenar a sus propios asistentes virtuales para que justamente le asistan a través de un técnico responsable. Entrenamos el asistente virtual y ellos puedan usar el asistente virtual en sus actividades productivas. Después enseñamos también herramientas relacionadas a sistemas de información geográfico, el ABC, para que ellos puedan incorporar el sistema de información geográfico, más allá del Google Maps, más allá del uso del GPS en el celular, puedan llegar a hacer con la misma facilidad muchas otras aplicaciones relacionadas a lo productivo. Bien. ¿Esto ya está usándose para sembrar? Todo esto que te comento hasta este punto fue nuestro primer año. El primer año, esta línea de investigación lleva 2 años. Sí. En todo este primer año desarrollamos todas estas cosas. Hicimos aproximadamente 18 instancias de capacitación en todas estas zonas agroeconómicas que te refiero. Tuvimos más de 600 participantes, la mayoría productores, pero también técnicos y profesionales vinculados al agro, estudiantes vinculados al agro, y profesionales en general con vinculación al agro del sector público y del sector privado. Ahí hicimos encuestas, hicimos todo el análisis espacial y nos dio todo este panorama inicial. De acuerdo a las demandas también que fueron surgiendo, a las realidades de los contextos en cada uno de los territorios, nosotros bifurcamos la línea de investigación. Toda esta parte de capacitación y la parte de desarrollo. Iniciamos primero con una de las mayores potencialidades que vimos en el sector yerbatero, que es justamente la mecanización de la cosecha en yerba mate. Eso abrió un portal tremendo para generar muchísimos datos que el productor aún mecanizado no tenía por ahí las capacidades instaladas para procesar el volumen de datos que implica el volumen de datos que genera la implicancia de la cosecha mecanizada. Entonces abordamos directamente ese tema. Con el sector privado nos dieron un monitor de cosecha que le pudimos instalar a la cosechadora. Eso trabaja con la tecnología que se conoce como Internet de las Cosas. Cuando hablamos de todas estas tecnologías digitales, hay 4 fantásticas. Son muchas que se van derivando, pero hay 4 fantásticas. Inteligencia artificial, Internet de las Cosas, Big Data y Blockchain. A partir de estas 4 fantásticas se derivan después muchas otras. Ahí puedes hacer automatización de procesos, robótica y un sinfín de cosas. Entonces, este monitor que nos dio como dato a través de un convenio de vinculación a una empresa privada, nos permite a nosotros censar en tiempo real la cosecha de la yerba mate. Trabaja con Internet de las Cosas, no es más que un dispositivo. Me estoy imaginando una cosecha y bueno, sabemos que acá en Misiones no está muy mecanizada la cuestión, se trabaja mucho con tariferos. ¿Estas experiencias se llevaron adelante con chacras que están avanzando en ese camino? Ahí vamos en la bifurcación. Bien. Nosotros, cuando la materia prima de las tecnologías digitales son los datos. Entonces nosotros en toda esta instancia que te relaté del primer año, nos dimos cuenta que el principal portal de generación de datos eran los mecanizados. Entonces ahí, en consonancia con la empresa privada, desarrollamos una metodología que nos permitiera hacer el uso de este monitor que ya existía, ya estaba desarrollado por la empresa privada, pero para otros cultivos. Nosotros pusimos a punto la metodología para poder hacerlo en yerba mate, poder segmentar un lote, que es el principio fundamental de la agricultura de precisión, la aplicación en tasa variable.
A vos te dicen agricultura de precisión y inmediatamente pensá en tasa variable. Lo primero para poder pensar en tasa variable es poder segmentar tu lote. Eso lo haces cuando tenés datos recolectados. Claro. El productor que trabaja de manera manual, muy pocos datos recolecta. Sin embargo, no lo dejamos por fuera, ya vamos para allá. Cuando nosotros diseñamos toda esta metodología, pusimos a punto toda esta metodología para poder segmentar los lotes, ahí hicimos la ambientación del lote a través de una primera variable, que es el rendimiento. ¿Cuánto cosecho en cada uno de los sectores de mi unidad productiva? Una vez que ya tenemos esa información y lo metemos en un sistema de información geográfico, comenzamos a trabajar por capas. Suelo, si tenemos análisis suelo de la chacra, una capa en el mapa es suelo. Después otra capa es el rendimiento y lo relacionamos con el suelo, a ver si tiene relación directa con el tipo de suelo que encontramos. Claro. Después otra de las variables que son fundamentales en el caso de la yerba mate o cultivos también como el té, son dos variables agrometeorológicas que tienen que ver con la temperatura y las precipitaciones. Son otras capas de información que le ponemos a ese mapa. Y después podemos comenzar a generar con visión asistida, monitoreo de plagas y enfermedades, por ejemplo, el caso del monitoreo rulo. Hacemos un mapeo de cómo está el rulo en la chacra o afectación del clima, como por ejemplo sequías o heladas. ¿Con el mismo equipamiento se puede hacer este monitoreo y también cosecha o cada área? La cosecha se hace con una cosechadora y este monitor se instala a la cosechadora, a las celdas de impacto que son los sensores, y lo que nos va tirando eso es una capa de información, que es el rendimiento. Básicamente, en cada uno de los sectores que nosotros pudimos haber delimitado o por suelo, o por clima, o por afectación de plaga, o por afectación de helada, o por afectación de sequía, sobre esas capas ponemos el rendimiento y vemos si estas capas de información nos terminan afectando el rendimiento o no. Básicamente eso. Y después, como lo tenemos segmentado, podemos hacer tasa variable, que es el principio fundamental de la agricultura de precisión. ¿Qué hacemos ahora con los que no están mecanizados? Que son la gran mayoría de los productores de la provincia. Ahí nosotros desarrollamos un modelo de visión asistida con inteligencia artificial e integración en sistemas de información geográfico. ¿Cuál es la diferencia ahí? Que no hay una cosechadora, no hay un monitor de rendimiento, no hay internet de las cosas, no hay sensores regados por toda la chacra, sino que vamos simplemente con el celular a tomar fotografía que tiene que tener todos unos parámetros metodológicos, pero cualquier celular inteligente lo puede hacer. Está georreferenciada cada una de esas fotos. Diseñamos ya previamente cómo vamos a tomar la foto de acuerdo a la variable que se va a levantar, que puede ser desde características de suelo, características físicas, visuales del suelo, que puede ser tipo de color, procesos de erosión, qué sé yo. Plagas, monitoreos de plagas, como te comentaba el rulo, un trabajo como el de la afectación por la helada o la afectación por la sequía. Y en relación a eso nosotros diseñamos qué foto vamos a necesitar para que el modelo de inteligencia artificial que entrenamos nos pueda reconocer el daño y asignarle básicamente un valor porcentual. Entonces nos vamos a la chacra, previamente hacemos una fotografía satelital, que también es una herramienta gratuita. Todos hoy podemos entrar directamente o al Google Maps o al Google Engine, tomar una foto satelital del terreno y vemos, delimitamos el polígono y vemos dónde vamos a accionar. En función del polígono que tenemos afectado o que queremos monitorear, hacemos el diseño de los puntos a tomar con las fotografías en tierra. No sé, para hacer un semivariograma, que es un análisis geoestadístico para hacer aplicación en tasa variable o segmentación, que básicamente lo que nos dice es cada punto, cómo está relacionado con el punto que le sigue, con el punto que está atrás, con el punto del lado y con el punto del lado. Para nosotros hacer ese análisis necesitamos al menos entre 45 y 60 puntos por hectárea. Eso es lo que te dice el manual. Entonces nosotros distribuimos esas 45 o 60 puntos, no lo hacemos de manera aleatoria, sino lo hacemos con la primera visión que tenemos de una imagen satelital. Y en función de las zonas que podamos llegar a delimitar, asignamos esos 45 puntos, 60 puntos. En este caso vamos con el celular, tomamos nuestros 45, 60 puntos, que eso no te demanda más de 15, 20 minutos. Cada uno de estos puntos está georreferenciado, tengo la foto con la afectación, por ejemplo, helada. Yo le enseño a mi modelo que identifique daños por helada, por ejemplo. Entonces, lo que vos te tenés que fijar, le digo yo a mi modelo de inteligencia artificial, es esto. Cuando las hojas estén así, cuando haya presencia de hielo, cuando esté quemado. Esto es T y las figuras B son yerba mate.
Entonces, luego yo distribuyo todos mis puntos en el mapa, como en la metodología que te dije, y tomo fotos como estas. Fotos como esta, fotos como esta, fotos como esta. El modelo ya entrenado con esta información me va a decir, bueno, esto tiene menos de 3% de afectación. Esto tiene más de 15% de afectación. Esto tiene 100% de afectación. Y ahí me hace una clasificación del daño por daño severo, leve, moderado o ningún daño. Eso, además de el punto, tiene esa clasificación de la afectación y tiene una coordenada GPS que me permite hacer con esa información, generar este tipo de mapas. Yo veo el primero con el lote, marco el lote, veo las diferencias que tiene, asigno los puntos los clasifico con inteligencia artificial y después me genera esto. Entonces yo ya sé que las zonas más azules son las que tuvieron la mayor afectación y las que están más blancas o más claras son las que menos afectación o no tienen afectación. Bien. ¿Esto sirve para medir afectación o de alguna manera también se puede llegar a una solución? Eso nos permite medir cualquier variable agronómica que estemos midiendo, de las que te comentaba. Podemos medir plaga, caso de rulo, afectación por sequía, afectación por helada, rendimiento, y nos permite tomar decisiones en función de cualquiera de esas variables. Por ejemplo, si yo ya sé que la afectación de la helada, sí. En el caso de la yerba mate, este lote en particular estaba programado, que es este lote, sería este mapa. Este lote estaba programado la cosecha para septiembre. Ya nosotros sabemos que estos puntos azules no van a poder ser cosechados porque los brotes se congelaron y no van a estar para cosecha en esto. Entonces ahí yo ya recurso, cuadrilla, tomo decisiones en función de la tasa variable. Yo ya sé que si yo utilizo 10 cuadrillas para cosechar todo este lote, entonces, si yo ya sé que el 50% de mi lote está con afectación, yo ya no voy a usar las 10 cuadrillas, voy a usar 5. Te tiro números aleatorios. Sí. Pero me permite tomar ese tipo de afectación. En el caso del rulo, por ejemplo, si yo ya sé que la zona más oscura es la más afectada por rulo, yo en lugar de aplicar producto o aplicar control o aplicar monitoreo o las trampas de rulo, en lugar de hacerlo en todo el lote, que eso me genera una cantidad de recursos, lo hago en los puntos donde sé que hay afectación. Y así me permite tomar decisiones que no son las mismas, porque siempre va a depender de las características biofísicas y de las características propias de la variable agronómica que vos estés midiendo. Lo bueno de esto es que es a bajo costo y es muy accesible y es de fácil aprendizaje. No se requiere de ser ingeniero para nosotros transmitir este tipo de información. Porque hoy, una de las potencialidades que nos dio ese primer diagnóstico que hicimos es que el 97% de los productores, sea grande, mediano o chico, maneja un smartphone. Y si maneja un smartphone puede hacer esto. Porque esto lo que necesitamos fue un celular para hacer los registros y después lo más complejo es el uso de un sistema de información geográfico de cookies que se los enseñamos en las instancias de capacitación. Entonces es algo que ya está totalmente accesible. ¿Qué es lo que después se puede hacer con esto? Si vamos ahí viene la tecnología más costosas, las aplicaciones en tasa variable. Porque esta información con capas a mí lo que me permite generar, primero genero una segmentación, después un mapa de afectación y después un mapa de prescripción, que es básicamente el tratamiento que voy a aplicar a esa variable que medí, pero de igual forma sectorizado. Si necesito más, si necesito menos, lo hago todo sectorizado. Hay una tecnología que está cada vez avanzando más en la provincia, que es el uso de drones de aplicación. Hasta hoy, al menos que nosotros tengamos conocimiento, las empresas de aplicación con dron están haciendo tasa fija, que quiere decir una dosis pareja para todo el lote. Está bueno porque es aérea, es mucho más rápida, es mucho más barato que la aplicación terrestre. Está debatible todo eso. ¿Se está llevando adelante ya? Se está llevando adelante en tasa fija. Bien. En tasa variable, el cuello de botella es la falta de información, porque no tenemos la información suficiente para hacer los mapas de prescripción. Y ese es nuestro segundo año. Ya te hablé todo lo que hicimos en el primero, todo ese caudal de información. Estamos procesando y lo que estamos haciendo ahora en este año que está en curso es procesar toda la información para generar los mapas de prescripción. Y el siguiente paso es poder hacer las aplicaciones, bien sean terrestres, porque también se pueden hacer terrestres, para los productores que no tienen capacidad de contratar un dron.
Y los mapas de prescripción para los drones, para que ya no sea aplicación con dron en tasa fija, sino que sea en tasa variable. Y es bien sabido que la agricultura de precisión y su tasa variable hace una mejor gestión de los recursos, tanto del agropaisaje como de los insumos a aplicar. Claro. Bien, perfecto. Y en términos generales, eso es lo que te puedo contar. Buenísimo. Con todo esto hemos ido a congresos, a jornadas técnicas, nacionales, internacionales, hemos estado en Brasil, hemos estado en Buenos Aires. Todas estas instancias de capacitación estamos constantemente, todo lo que va surgiendo, crear alguna instancia de transferencia para que En cantidad de productores, hablemos de yerba. ¿Cuántos están involucrados en este cambio, en esta transformación? Después de todas estas instancias de capacitación, nosotros lo que le propusimos a los productores es entrar en una segunda fase, que implicaría lo que nosotros denominamos las chacras digitales pilotos. Entonces, hasta ahora ahí tenemos 3 convenios ya, 3 convenios de vinculación con 3 empresas grandes, y después con los productores más chiquitos es mucho más difícil el tema de la adopción. Quedan como un poco más abrumados con todo el tema de las tecnologías digitales. Están pensando en el precio, en el ataque de plaga. Y que también pasa mucho de que son más reacios al tema de las capacitaciones específicas. Por ahí las empresas grandes tienen técnicos destinados que ellos pueden venir, se capacitan al técnico para que manejen un sistema de información geográfico, genere el mapa y es mucho más fácil para ellos. En el caso de